Bueno, mis amados, en esta preciosa hora, Dios me les guarde, Dios les fortalezca, Dios les bendiga en gran manera, amados. No se olviden que esto es propósito de Dios, amado. Amado, hoy quiero compartirte un tema hoy de la Biblia. Quiero compartir un tema, a ver, ¿qué opinan ustedes, amados, de esta palabra? Miren lo que dice la palabra aquí en Mateo 26, 47 en adelante, mire. Dice la palabra de Dios. Leo la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice. Mientras todavía, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Amado, vemos aquí en la palabra del Señor lo que pasó con este hombre, Judas Iscariote. Este fue un discípulo amado, escogido por los 12, pero era el de la cizaña, era el que traía la cizaña, porque Judas era un hombre muy avaricioso al dinero, a tener dinero. No le gustaba estar pelado a este varón. Entonces Judas, como ustedes bien saben la historia, amados, Judas eh, vendió a nuestro Señor Jesucristo. Pero Judas nunca supo que estos hombres, lo que planeaban con nuestro Señor Jesucristo, Judas creía él en su corazón que iban a interrogar a Jesús. Porque Judas sabía que él era el libertador del mundo. Y Judas le ofrecieron dinero y Judas lo tomó. Judas era muy avaricioso al dinero. Por esa opción entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el pensamiento de Judas, amado, en el pensamiento de Judas no estaba que al Señor Jesucristo lo iban a matar. Él no sabía que los extremistas sacerdotes, estos líderes, Judas no sabía que el plan de ellos que tenían macabro hacia nuestro Señor Jesucristo era matarlo. Porque se llenaban de ira cuando el Señor les hablaba y les hablaba la verdad. Entonces, Judas va y dice que quiere que hable con el sumo sacerdote. Pero ellos tienen su plan macabro, guiado por el enemigo, que Jehová lo reprenda en esta preciosa hora. Guiado por el enemigo, Judas le ofrecen 30 monedas de oro o de plata, y va y entrega al Señor y dice: el que yo besare, ese es. Amado, y cuando llega Judas al Señor y le besa, mire lo que dice aquí el 49, dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó, le dio un beso, para que los soldados reconocieran a quién tenía que besar, y el que a él besara, ese era el que tenían que aprender o arrestar. Y dijo: Salve, maestro. Oiga, pero mire lo que dice Jesús aquí. Mire lo interesante, el verso 50, amados. Dice: y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Y más acá usted lee la palabra y dice el Señor que a quien él llama amigo.
porque amigo se le llama al que usted va a hacer su proyecto, dice el Señor. Y el Señor le llama amigo, ¿a qué vienes? Pero aquí la incógnita es, amado, Judas después de esto, él no sabía, vuelvo y reitero, Judas no sabía, amado, que a Jesús los sacerdotes lo iban a matar. Ellos sí sabían, ellos ya tenían su plan alterado para crucificar a Jesús. Entonces, aquí la incógnita es, Judas no sabía, y Judas al ver que empiezan a maltratar a Jesús, y dice que lo van a crucificar. Judas al ver eso, que lo van a matar, él vuelve a los sacerdotes y dice que él le entrega las monedas que le dieron. Él las entrega. Judas arrepentido en su corazón, porque mucha gente dice que Judas no se arrepintió. Judas se arrepintió en su corazón. Judas se arrepintió en su corazón, amado. Y entregó las monedas. Y dice la Biblia, o la historia, la Biblia no relata bien esto. Pero dice la Biblia, amado, que Judas fue arrepentido, congojado, dolido en su corazón, porque lo que le estaban haciendo al Señor Jesucristo y lo iban a matar verdaderamente. Judas salió corriendo, un peso, una carga, así como cuando usted y yo cometemos un pecado, hay un peso, hay una carga, hay una congoja que no nos deja orar porque nos hemos agredido al Señor, hemos maltratado al Señor con nuestros hechos y nos sentimos tan mal que no queremos ni orar y le pedimos perdón al Señor. Así Judas fue corriendo, pero Judas no oró. Judas no oró, amado. Fue y se acercó a un árbol, cogió una huasca y se ahorcó, dice. Se ahorcó. Pero ¿sabe qué pasó? La Biblia no registra esto, según la historia. Dice que cuando Judas, al tema que yo quiero llegar es, dice que cuando Judas fue y se ahorcó, amado, dice en el árbol que él se ahorcó, al él ahorcarse y ponerse la soga, bendito sea el nombre del Señor, al ponerse la soga en el cuello, amado, y el peso de la rama hizo que el peso de su cuerpo hizo que la rama se partiera, amado. Y cuando Judas quería ahorcarse, el peso de su cuerpo, Judas está colgado, y el peso de su cuerpo parte la rama. Y al caer Judas al piso, es desnucado. Judas se iba a matar, pero el plan no le salió como él quería. O sea que él se iba a ahorcar, literal, se iba a ahorcar Judas. Pero Judas no pudo ahorcarse. No pudo ahorcarse, amado, porque el peso de su cuerpo partió la rama. Y al caer Judas al vacío, dice la historia que se desmembró su nuca, se desnucó. Y por eso Judas murió. Ahora, la pregunta es, Judas al morir, ¿está Jesucristo todavía en la tierra siendo juzgado por los judíos? Esa misma noche están juzgando a Jesús. Al amanecer, llevan al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para crucificarlo. Crucifican a Jesús y Jesús, como a las 3 de la tarde o 4 de la tarde o 5 de la tarde, Jesús muere. Crucificado en la cruz. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
consumado es, y partió. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice que entregó el espíritu a Dios, el cuerpo a la tierra, pero el alma, Jesucristo fue a las profundidades de los abismos, al infierno, a predicarle a las almas perdidas. Es allí donde Satanás creía que había vencido, pero se encontró con un meollo en el infierno, porque apareció su tormento, amado, en cuerpo glorioso allá adentro. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea la gloria y la honra. Fue el tormento de Satanás cuando vio a Jesucristo en vivo y en directo, amado, en el infierno. Y allá se encontró a las almas perdidas. Digamos que se encontró a Judas en el infierno. El amor de Dios es tan misericordioso. Y dice la palabra que cuando Jesús, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, pero yo me leí un libro, o no sé si está aquí en la palabra, no me acuerdo, que cuando Jesucristo murió, dice que los muertos resucitaron y fueron a sus casas, a tocar a sus casas, a sus seres queridos, amado. Y usted se imagina a Judas, amado. Usted se imagina a Judas en el infierno. Allá, cuando Jesucristo apareció. Dice que cuando Jesucristo estaba crucificado, habían dos hombres crucificados también. Uno a su derecha, Estás, y otro a su izquierda, Dimas. Y uno de ellos le dice, se burla del Señor, le dice, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero usted se imagina donde este hombre, Estás, cambia la oración, cambia su palabra. Y si le fuese dicho a este hombre a su izquierda, si le fuese dicho al Señor, Señor, tú que eres Dios, ten misericordia de mí cuando estés en tu reino. Si les fuera dicho lo mismo que a Estás, ¿a dónde estaría el de su izquierda, el de su derecha? Y Dimas le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor? O sea, Dimas no dijo mucha palabra, no pidió perdón, pero en la sola palabra que le dijo al Señor, había un arrepentimiento. Por eso es la manera en que usted como lo diga. Había un arrepentimiento y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo que hoy estarías conmigo en el paraíso. Él no le pidió perdón al Señor, no le dijo, Señor, yo fui malo, yo fui perverso. Pero él en sus palabras le exhorta a su compañero y nosotros hemos sido malos, hemos hecho cosas malas. Ahí él está reconociendo su error y su falla. Así mismo hizo Judas, amado. Judas no le dijo a nadie, pero salió corriendo al ver que iban a matar a Jesús, arrepentido, congojado, y dijo, Dios mío, ¿qué hice? Entregué este hombre. Y estos hombres los van a matar. No sabía que lo iban a matar. Judas iba arrepentido. Y era tanto el cargo de conciencia que tenía Judas que se amarró en el árbol para ahorcarse. Y no pudo ahorcarse, sino que el peso de su cuerpo partió la rama y se desnucó, amados. Entonces lo que quiero decir es que cuando Jesucristo va al infierno a predicarle a las almas perdidas, ve a Judas en el infierno, amado, por lo que hizo, por haber entregado al Hijo del Hombre, al Hijo del Dios viviente,
al Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra de Dios no dice que su sangre redimió todo sobre la faz de la tierra. ¿Habrá sido Judas perdonado por nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo? Estaba escrito que Judas iba a ser el que lo iba a entregar, porque si no la palabra no se hubiese cumplido. Había que haber el autor de la película. Había un autor, amados. Había un autor, amados. Y ese autor era Judas, que traía esto para que la palabra de Dios se cumpliese, amado. Entonces, la pregunta es, amado, Judas ¿estará en el reino de los cielos? Si la misericordia de Dios es tan grande, ¿podrá estar Judas en el reino de los cielos? La Biblia dice que cobarde el que se quita la vida. Pero Judas quiso quitarse la vida. Judas quiso ahorcarse, pero el plan no le funcionó. Se amarró en un árbol, amados. Se amarró en el árbol. El peso de su cuerpo parte la rama y se desnuca accidental. Él se iba a quitar la vida, pero el plan no le salió como él quería. Y va al infierno Judas. ¿Creen ustedes que la bondad de nuestro Señor Jesucristo, el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, habrá podido nuestro Señor Jesucristo rescatar a Judas del infierno? Si Él con su sangre limpió todo y redimió todo. Dios es un Dios de misericordia, amado. Solo Dios lo sabe. Pero aquí hay una incógnita, amado, con lo que pasó con este varón Judas, los 12 apóstoles. ¿Qué habrá pasado con Judas, amado? Solo Dios sabe el destino de Judas. Puede estar en el infierno, puede estar en el cielo, pero Dios es un Dios de millares de misericordia. Y Él hace con el barro lo que quiere. Él lo construye, lo reconstruye, lo desbarata y vuelve y lo reconstruye porque Él es el alfarero. Y Él nos forja como Él quiere. Así que la pregunta es, Judas, después de muerto, Jesucristo va al infierno. ¿Habrá tenido Jesucristo misericordia de Judas por lo que hizo? ¿Estaba escrito así que Judas se iba a perder eternamente? ¿O era el papel que tenía que hacer y perderse por toda la eternidad? Y ahí les dejo esa nota, amados. Solo Dios sabrá, pero a mí me suena, me retumba algo en la cabeza. Dios es un Dios de misericordia. Puede ser, no los aseguro, amado, porque escrito no está.
No ha habido revelación, no ha habido un sueño, no ha habido una confirmación. Pero puede ser que Dios haya tenido misericordia de ese instrumento, de ese papel que vino a ser Judas. No lo sé. No te puedo afirmar con certeza de que Judas esté en el infierno o Judas esté en el cielo. No lo sé. Pero sí sé que Dios es un Dios de millares y millares de misericordia. Tardo para la ira y digno en misericordia. Así que, amado, ¿qué opinas tú sobre esto? Deja tu comentario, deja tu like, suscríbete y no te olvides que esto es propósito de Dios.